Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y me acompaña el pastor René Pérez para toda esta serie acerca del lenguaje, de la fe, del uso de la palabra, del poder que hay en la palabra, de toda la autoridad que tenemos y finalmente lo que Satanás no tiene es esta palabra que hace la diferencia. Él fue despojado de todo poder, de toda autoridad y sabemos que cuando hablamos la palabra, él tiene que doblar sus rodillas Amén. y aceptar su Así condición es. de derrotado, Claro, ¿no? claro. Y nosotros Sí. debemos de creer en esto, Amén. ¿no? Y vivir en esto. Por eso Sí. dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, el justo por la palabra hablará, Amén. ¿no? Y no por sus emociones, Sí. declarando su condición, que declaramos la verdad. Sí, claro. La condición es pasajera. Y a veces es nada más una consecuencia de una mala decisión, pero salimos de adelante. Sí. Solo es otra vez recomponer el camino, Exacto. volver a ponernos firmes ahí y desde ahí comenzar a hablar. Empezar a ejercer precisamente a través de este lenguaje el poder ejercer y establecer el reino y la autoridad de nuestro Dios. Exacto. Eso es lo que precisamente el enemigo busca que nosotros no hagamos. Por ejemplo, vemos ahí donde leíamos sobre todas las cosas que él declara y que no sucedieron en Isaías 14. Sí. Todo lo que no ocurrió y no sucedió es una muestra para darnos cuenta de cómo opera precisamente la sabiduría corrompida, Sí. ¿no? Esa sabiduría corrompida que a veces también tiene que ver con lo que hablamos a veces sin creer, ¿no? Exacto. Hablamos de cosas, pero que no se creen en nuestro corazón, ¿no? Que no son realmente un rema en nuestro corazón. Claro. Hablamos de muchas cosas, pero es importante que en nuestro corazón esté bien establecida esa verdad para poder hablarla. Entonces, no olvidemos que eso es lo que Dios respalda, una palabra que es creída, Exacto. no una palabra que es conocida nada más. Porque nosotros podemos conocer muchas palabras, pero si esa palabra no es creída, Ajá. entonces, ¿cómo va a ser respaldada por Dios? No puede. Dios la va a respaldar cuando la creamos, no cuando la conocemos nada más. Una parte es conocerla, pero otra parte es creerla. Entonces, todo comienza cuando es creída la palabra. Y la palabra creída siempre va a requerir la expresión de fe, Claro. el hablarla, el soltarla, el declararla. Y eso es algo que Pablo le llama a la iglesia precisamente y es algo que a veces no lo hemos visto así, pero cuando él habla en el 14 de 1 de Corintios, en todo el capítulo, sobre el profetizar, hablándole a la iglesia que profetice, le dice a la iglesia Sí, que claro. está Sí. bien que todos hablen en lenguas, porque también las lenguas edifican nuestra fe, lo dijo Claro. Sí, Judas. sí. Nuestra fe es edificada cuando hablamos en lenguas. Pero hay algo muy interesante. Pablo dice, está bien que todos hablen en lenguas. Yo hablo mucho más que ustedes. Pero más que hablar en lenguas, quisiera que todos profetizaran. Sí. Y se Exacto. está hablando precisamente a convertirnos como iglesia. No esperar a que venga precisamente una confirmación a un llamado ministerial o de oficio Ajá. profético. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la iglesia tiene que despertar a un mover profético en este sentido. Que la iglesia pueda hablar, Sí, claro. que puedan hablar. Y este profetizar que Pablo quiere en la iglesia es un profetizar de fe. Sí, claro. Que la iglesia hable en fe, que suelte palabras de fe, que hable fe, que se llene de fe, que todo esto empiecen a ocurrir cosas, porque hay una iglesia que está profetizando, que está hablando, Sí. que han decidido convertirse en conductos de Dios, Exacto. por medio de los cuales la palabra es soltada y empieza a ejecutar su voluntad del Señor, donde quiera que estemos, Así es. ¿no? Así es. Ese es el propósito de la Así es, profecía en nuestros tiempos. claro. Lo dice ahí ¿cómo se llama? 14:3, ¿no? Sí, Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y uh, consolación, ¿verdad? Pero obviamente es hablar la palabra, sí, sí, no es hablar de lo que sea. sí, sí, Exactamente. Y eso transforma las vidas. claro. ¿Ah?
De hecho, casi todo el tiempo estamos profetizando, Así pero no es. siempre a favor de nosotros. Sí, sí, Pero a mí me sorprende escuchar las mamás, te vas a caer, te vas a enfermar. sí, 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 No, sí. modifiquen esto. Y llega a suceder. Cuidado porque es peligroso. Sí, Pero no exacto. dice, te vas a caer, Así estás es. Sí. profetizando. Eres un burro. Sí, exacto. Estás ahí poniendo Ay, qué una palabra. tonto eres. Ajá, sí, muy Sí, peligroso. estás profetizando. Estás convirtiéndote en un portavoz. Sí, pero es portavoz de Satanás. Así Entonces, es. no es para exhortación o edificación, es para destrucción, ¿no? Sí, Y menosprecio. sí. Porque lo estuvimos viendo. Ujú, La voluntad de él tiene que ver con destrucción, con muerte, con enfermedad, exacto, con todo eso negativo, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo que él busca? Precisamente que la iglesia no hablemos la palabra. O Sí, sea, esto traería un boom, es un bombazo. Y si nosotros lo hacemos y profetizamos y hablamos la palabra y hacemos declaraciones de fe y hacemos que todo esto retumbe en el nombre de Cristo, van a empezar a suceder cosas maravillosas. claro. ¿Por qué? Porque va a suceder lo que hablábamos, que todo el universo va a comenzar a moverse acorde a la palabra. Si la iglesia profetiza la palabra de Dios, la iglesia ya está en acuerdo. Así es, Si exactamente. 12 más están de acuerdo sobre cualquier cosa en la ¡Uh! tierra, Y, imagínate. y va a empezar una revolución, literalmente, una Ujú, revolución donde la fe, ¿no? Que es una bomba nuclear en contra del enemigo, entonces va a empezar a suceder lo inimaginable, mm, humanamente hablando. claro. Va a empezar a ocurrir cosas que no habíamos visto. ¿Por qué? Porque las palabras, decía también el reverendo Hagen, que las palabras son como vehículos que trasladan Sí, 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 sí. trasladan de la dimensión del espíritu A la a la tierra. realidad. Sí, exacto. Son como vagones de Ujú, tren que son traídos, es traída toda la bendición, claro. ¿no? A esta tierra a través de las palabras. Entonces, todo lo que hablamos realmente tiene un impacto en el mundo, no solamente material, ¿no? Terrenal, sino también en el espíritu. Sí, exacto. En el espíritu, o sea, las palabras, por ejemplo, cuando hubo esa batalla en la oración de Daniel, ¿no? Ujú, ¿No? Y hubo 21 días donde la respuesta parecía que no estaba ahí, ¿no? O sea, terrenalmente no estaba ahí, no, pero la respuesta ya se había dado. Y le dijo el ángel, desde el primer día sí, que dispusiste tu corazón para entender, ¿no? sí, Fueron oídas tus palabras. Y a exacto. causa de ellas, Yo he yo venido. he venido, Sí, ¿no? O sea, entonces quiere decir que las palabras tienen poder desde el segundo número uno que son expresadas. claro. En el caso de Daniel fueron 21 días, quizá puede ser, el tiempo es variable, ¿no? Sí, A lo mejor puede ser instantáneo también. por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque todo es posible. Por- Puede ser un minuto, puede ser una hora, puede ser un día, pueden claro. ser horas, pueden ser segundos, pueden ser, hermanos, puede ser en cualquier momento. Sí, Puede suceder el milagro si tan solo nos mantenemos en la como fe. conductos de Dios, profetizando, hablando. Y este tipo de profecía o de este tipo de profetizar, de esta acción de profetizar, precisamente es convertirnos, porque el profeta era un conducto. Ujú, Es un término que se le daba al profeta de Dios, que era un conducto por medio del cual Dios hablaba. ajá, ¿No? En exacto. este caso, en este sentido, ahora en el Nuevo Testamento, Pablo quiere que la iglesia se convierta En- precisamente en ese portavoz de Dios exacto. en la tierra, Sí. que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, Ujú, por medio del cual ahora podemos hablar la sí, palabra, podemos soltarla. Entonces, es una acción de profetizar, pero general, como sí, iglesia, ¿no? así Como es. cuerpo de Cristo. Eso es lo que tiene que ver ahí. No tiene que ver con el oficio y no tiene que ver tampoco con No, 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 el no. don del Espíritu. No, esto es muy aparte. Sí, Esto tiene que ver con que la iglesia se active, que todos profeticemos, exacto. que todos hablemos, que también puedas hablar en tu casa. Ujú, Habla en tu casa, suelta palabra, claro. suelta la palabra. No olvidemos que siempre cuando una palabra es soltada, en este sentido profético es como una, sí, es como un arma que es soltada,
Sí, al aire y empieza a hacer la obra y empieza a ejecutar el plan de Dios. exacto. Entonces, hablemos y creamos que la palabra se cumple. La Ujú. palabra es algo que no puede detener el diablo. No, No lo puede detener. no. Y tiene, Como decías hace un momento, él tiene que reconocer que está derrotado, sí, que es un derrotado. sí, sí, a fuerzas. Y la palabra se lo recuerda siempre. Sí. Y además, si piensas en esto, no tiene ni escudo. No, 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 Quiere no, decir no, que no. si realmente usas la palabra, Sí. no puede estar parado enfrente de ti. Amén. Tiene que huir. Es lo que Así dice es. Santiago Ujú. 4:7. Sí. Resisten al diablo, someteos a Dios. Y Y va a él huir. huirá, porque pues, no puede protegerse. Sí, sí, sí. No tiene manera. Sí, Entonces es muy fácil en un sentido. claro. Mientras vivimos en la palabra se ejecutará siempre. Amén. Y siempre y cuando la creamos todos y creamos lo que estamos diciendo. Creí por lo cual hablé, Exacto. dijo el salmista y Sí. lo repite Pablo. Sí. Creí por lo cual hablé. Entonces, primero creemos y después hablamos o Hablamos. profetizamos. Sí. Sí, Entonces, sí. qué hermoso es esto, porque esto falta, hablar, soltar palabra, Sí. soltarla, que responda el universo a la palabra. Todo Exacto. se empieza a suceder cuando es soltada la palabra y el milagro se comienza a cada vez acercar más, entre más nosotros declaramos la palabra, se ejerce más fuerza, más poder, que empieza a traer todo, lo empieza a jalar todo. Sí, claro que sí. Estamos moviendo muchas cosas Sí, que ni sí. nos imaginamos. Exacto. Sí. No tenemos ni idea Ujú. de lo que ocurre cuando soltamos la palabra. Sí. Suelta palabra en tus hijos, Ajá. suelta palabra en tu esposo, Sí. suelta palabra en tu esposa, suelta palabra en tu trabajo, en la obra de tus Tus manos. Agarra finanzas. tus finanzas, bendícelas, Sí. habla, declara. Y que aquí es donde vamos a entrar en el siguiente programa, para que Ujú. todos estén bien abiertos. Vamos a hablar sobre el poder de la bendición, Claro. lo que realmente es bendecir. Y vamos a ver a veces en los peligros que estamos y en los problemas que nos metemos, que son bien serios por estar hablando maldición, Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, el diablo lo vimos, él no puede crear, nosotros sí podemos crear. La iglesia, como que tenemos un llamado, sí, vamos a hablar en lenguas porque también edifica nuestra Claro. fe, Sí. ¿no? Y Pablo dice, yo hablo más que todos, quiere decir que entonces era algo que, por eso él decía que él servía, el cual decía, él me es testigo a quien sirvo en el Espíritu. Servir en el Espíritu, porque a veces pensamos que primero es servir acá en el exterior, ¿no? Servimos primero nuestro Espíritu y de ahí Ujú. partimos, Sí. ¿no? Y eso es algo que está disponible. Claro. Entonces Para todos la tenemos. iglesia tenemos el llamado para hacerlo y tomemos, creámoslo porque es verdad. Sí. El Sí. diablo no, por eso dice que por tus palabras Serás juzgado. serás justificado o serás condenado. Sí. Por supuesto. Viene ¿Y la, viene la, por viene qué? el, Porque se te ha entregado un poder ujú. y eres responsable del uso correcto de este Así es, poder. así es. Y desafortunadamente, pues hemos visto que se ha usado más en contra que a favor de nosotros, ¿no? Sí, 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 Y tenemos que... Por eso un buen cristiano lo reconoces a su manera de hablar. sí, 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 Muchas veces, ese debe ser cristiano, por lo que está diciendo. Porque no hablamos ya de la misma manera. claro, Hay muchas palabras que desaparecieron. claro, Y después hay un nuevo estilo de expresar, sí, a veces un coraje o una decepción, una frustración. ujú, Ya no la expresamos de la misma manera, claro, porque sabemos que tenemos que cuidar en estos momentos lo que estamos diciendo, así es. porque sí trae consecuencia. Sí, claro, Por eso Dios te dice, pues vas a tener que rendir cuenta de toda palabra. sí, todo. Y a veces se nos hace fácil inclusive hablar ociosidades, Sí. ¿no? De hecho, la ociosidad realmente son palabras inútiles, Sí, peligrosas, ¿no? sí. Que no edifican, que no le dan la gloria a Dios. O sea, es tremendo ver todavía como creyentes todavía expresar groserías, Ujú. ¿no? Sí, He conocido creyentes que hablan todavía, sí, sí, o sí, sea, su lenguaje está contaminado, sí.
está contaminado y hablan bendición, pero por otro lado, maldición. Sí, Entonces Santiago lo dice, no debe ser así. no, de No, un solo. no es posible, o sea, que estemos hablando con agua dulce y agua amarga, que esté Mm, saliendo de nuestra boca bendición y también maldición. Vamos a ver rápidamente un pasaje de la Escritura, o Amós 3:3, ok, que la importancia es tan importante, estar de acuerdo con Dios, el estar profetizando, hablando, declarando. Va a haber mucha gente que se va a oponer. ¿Sabes, pastor, que hay mucha gente que se opone a cuando uno declara, cuando uno decreta, cuando ujú, uno, y dicen que no es de Dios? sí, O sea, no. ¿Por qué no? Si nos ha dado toda la autoridad, claro. ¿por qué no lo hacemos? Ujú, Claro que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad. Él nos ha dado también el reinado, sí, nos ha dado el señorío. sí, Un señor, un el rey dominio. decreta, un señor, un rey declara, un señor, un rey da la orden. Y muchos dicen, ay, que ya te sientes mucho. No, no me siento, soy, Sí, porque lo dice la palabra. Entonces la religiosidad también quiere opacar esta parte para sí, que los creyentes claro. no hablen, no declaren. No, tú no tienes la autoridad de hacerlo. ¿Cómo de que no? Él nos lo dio. Sí, Y podemos hacerlo y con toda libertad, exacto. sin problema. Amós Amos 3:3 3:3 dice, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Claro. sí, entonces no podemos estar de acuerdo. Uno hablar una cosa y el otro estar hablando otra. Ujú, O sea, claro, Dios tiene su palabra y yo estar tomando otro tipo de lenguaje. Eso no es la voluntad de Dios. claro. La voluntad de Dios es de que nosotros somos los que nos vamos a aplicar y vamos a tomar las palabras de Él, Sí, no al revés. claro. Y este pasaje tan importante porque si andamos junto con Dios, vamos juntos al camino. Sí, 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 Entonces, no, ¿cómo se va a decir? Vamos corriendo ya. sí. Porque cuando no estamos de acuerdo, cada quien jala. Para su lado, Exacto. Y sí, no hay avance. así es, Entonces tenemos que jalar con Dios, sí, jalar con su palabra. sí. Y no empezar de vez en cuando yo declaro la palabra y de vez en cuando declaro mi condición o mi circunstancia. Sí, La circunstancia no debe de ser parte de nuestros comentarios. así es, sí, Tenemos que callar esto. sí, No hay nada interesante en una circunstancia. sí, No debemos de poner nuestros ojos ahí. Hay sí, alguien que ya venció la circunstancia. sí, Pon tus ojos en él. sí. Síguelo a él. Jesús lo dijo, que estamos en el mundo, Ujú, pero no somos de este mundo. exacto. O sea, no somos parte de este sistema. Ujú. El mundo sufre, el Claro, mundo vive un momento claro. difícil. De lo que estaba mencionando, pastor, podría ser que podemos nosotros también aplicarlo en este sentido, cuando él dijo que lleváramos su yugo, que Su su yugo, yugo sí. es fácil y Fácil, ligera su carga, sí. refiriéndose, por ejemplo, a ese buey longevo, ese buey novato, ¿no? Ujú, Que iban a llevar. En este caso, él viene a ser el que tiene toda la experiencia. Nosotros somos los nuevos, ¿no? En sí, este claro. sentido, y que es lo que hacían para arar la tierra, ¿no? Que ponían precisamente a uno longevo y a uno nuevo. Entonces tenía que, Unirlos. el que jalaba el yugo, el que daba la dirección, el que iba, poniendo la pauta, era precisamente el de experiencia, que en este caso es Cristo. Sí, exacto. Entonces, cómo vamos a ver los resultados y la victoria si no nos estamos nosotros aplicando, ¿no? Él es el que va a dar la dirección, en este Sí, sentido, a las palabras. sí, sí, No son mis palabras, son las de Él. sí. Y las órdenes vienen a través de palabras. Exactamente, Entonces, ¿qué exactamente. tenemos que hacer? Nada más obedecer. Sí, Y sí, ya. claro. No, 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 no agregar algo, como dice al final de Apocalipsis. No, no agregas algo, no quitas algo. Sí, Con lo que hay exactamente. es suficiente. Claro, claro. ¿Verdad? Y no, no nos metemos en problemas. Sigue la vida sencilla del cristiano, porque es la vida sencilla.
Sí. y no complicada. Amén. ¿Ok? Bien, pues vamos a Sí. parar aquí. Vamos a seguir hablando del lenguaje de la fe. Y mientras recuerdan, siempre en En victoria. victoria. Amén.